gente. Fecha 3 de la Premier League. Vamos a hablar con el bicho nuevamente. Esta vez estamos solos, no hay invitado. De los partidos más importantes, hubieron batacazos, hubieron Sí, partidos muy entretenidos y hubieron algunos equipos que salvaron el papelón. sí, que no lo puedo salvar en la semana, ¿no? Bueno, la verdad que sí. No hicimos video de eso, pero meritaba quizás, porque es el piso, no puedes Sí, caer más bajo que eso. bochorno histórico, eliminado de la Copa de la Liga. Ya es un papelón tener que jugar esa ronda, porque la juegan los equipos que no juegan competición europea. Imagínate quedar afuera con uno de la cuarta. Ir perdiendo 2-0 con un equipo de cuarta división es para que se vayan todos, Sí, realmente. empezando por el arquero, ¿no? El arquero principal responsable. Y si llegaban a perder o empatar contra el Burnley, después vamos a hablar de ese partido igual, pero para que no nos adelantemos. Ahí ya tenían que rodar cabezas, algo que no iba a suceder igualmente, No estoy tan seguro. ¿no? Bueno, Fecha FIFA invita a echar técnicos. arrancamos con el partido que abrió la fecha nuevamente. El Chelsea es el encargado por el momento de abrir las jornadas. Chelsea 2, Fulham 0. El Chelsea que arrancó bien a pesar de el primer tropezón contra el Crystal Palace, que es un gran equipo que empató, pero no había jugado bien. Ahora en estas últimas 2 jornadas levantó 6 puntos y ganó cómodamente. Sí, el primer tiempo creo que no jugó bien el Chelsea, creo que le costó incluso por varios momentos de partido, el Fulham fue superior, le anulan un gol bien anulado al Fulham, que lo podría haber hecho ponerse en ventaja, y después el partido del Chelsea lo abre en la última jugada del primer tiempo, un primer tiempo en el que la verdad no se había cortado demasiado el juego, y el árbitro adiciona 8 minutos, y el gol del Chelsea llega en el noveno minuto pasado el noveno minuto de descuento. Yo no puedo entender por qué se jugó tanto tiempo, pero bueno, en esa jugada el Chelsea abre el partido, después en el segundo tiempo la verdad que lo manejó con total tranquilidad. Además el penal por mano de Sessegnon en el arranque del segundo tiempo, ya con el partido 2-0, la verdad que hasta podría haber hecho más goles el Chelsea, podría haber ganado con una diferencia mayor. Enzo Fernández que termina siendo decisivo, por más de que no estaba jugando un buen partido, pero termina siendo gol y asistencia. Joao Pedro creo que nuevamente la figura del Chelsea en este momento. Creo que ya podemos hablar de que lo desbanca a Palmer como el mejor jugador que tiene el Chelsea en la actualidad, porque durante mucho tiempo ese fue Palmer. Moisés Caicedo otra vez buen partido. Chalobah, que es un jugador que a mí me parece espantoso, jugó bien nuevamente, 2 partidos consecutivos buenos. Y el Chelsea, que la verdad terminó ganando con tranquilidad el partido contra el Fulham, el derby, y se pone segundo con 7 puntos y un arranque creo que positivo en la Premier League. Sí, es un arranque positivo. Veremos. Siempre después, viste, tiene sus subidas y sus bajadas el Chelsea. Madurar como equipo es parte de mantenerse en esta línea de victoria, empate, no perder puntos boludos. Pero bueno, es un buen arranque y con rendimientos altos que quizás antes no estaban. Vos decías, el de Chalobah, Moisés Caicedo y Enzo Fernández, que por más que Enzo Fernández no brilló, cada vez juegan mejor juntos y ahora sumaron a Joao Pedro, que al lado de Nicolás Jackson es un 9 de otra categoría. Sí, se desgarró de la, eso es una baja sensible. Y después volvimos a ver este Vago con participaciones interesantes y un partido discreto de Pedro Neto, que es un jugador que nos gusta mucho a los dos, pero este partido la verdad que no jugó bien el portugués. Es cierto, pero bueno, 7 puntos para el Chelsea, 6 en las últimas 2 jornadas que todavía no perdió, pero que va bien encaminado para, sobre todo con algunas derrotas de algunos equipos, para meterse en el cupo de los 4 que van a Champions. Sí, y veremos hasta dónde le da la pelea por el título. Eso va a depender de la regularidad de algunos jugadores que no la suelen tener. Tottenham 0, acá el primer batacazo. Bournemouth 1, ¿lo dije bien? Sí, muy bien. Y batacazo y resultado corto, porque la verdad es que lo pasó por arriba el Bournemouth al Tottenham. Habíamos hablado que el Tottenham había arrancado bien con Thomas Frank, había hecho un muy buen partido contra el PSG y un muy buen partido contra el Manchester City. Después en el medio le ganó al Burnley, que es un equipo de otra categoría, de otro nivel. Pero esos 2 partidos contra equipos superiores, el Tottenham supo muy bien cómo tenía que jugarlos. Y decíamos que las dudas pasaban en los partidos en los que tenía que proponer más. Bueno, le costó muchísimo, le costó muchísimo. La verdad que el Bournemouth ganó 1-0 porque Vicario tuvo un partido bárbaro, porque se perdió goles abajo del arco, pero mereció ganar por 2 o 3 goles. Y el Tottenham, que recién en los últimos 10 minutos pateó, ni siquiera te digo que generó situaciones de gol, que tuvo un par de chances al final, pero pateó al arco después del minuto 80 por primera vez. Fue flojísimo lo del Tottenham.
Sí, estos son los partidos que no puedes perder, básicamente, de local contra rivales menores, que igualmente el Bournemouth juega muy bien, lo hizo muy bien Muy bien. contra el Liverpool. No recuerdo cómo salió la fecha pasada. Ganó, o sea, perdió contra el Liverpool 4-2, haciendo un buen partido, y la fecha pasada le ganó al Wolverhampton y ahora le ganó al Tottenham. O sea, 6 puntos, un muy buen arranque, un equipo que colectivamente funciona muy bien y que está teniendo también puntos muy altos. Semenyo, partido totalmente desequilibrante. Semenyo que lo volvió loco a Pedro Porro, podría ser Pedro Perro también. Pedro Perro. Tyler Adams, muy bien. David Brooks me está gustando mucho jugando por derecha. Muchos puntos altos. Senesi hizo un partido bárbaro. A mí me genera ciertas dudas Senesi para ser titular. El lateral izquierdo, Truffert, también muy bien. Partidazo del Bournemouth. Sí, es un equipo que vos te das cuenta que un equipo funciona bien colectivamente cuando salen jugadores, porque se van vendidos a otros clubes, y el que ingresa no desentona, porque cambió la defensa por completo el Bournemouth. Y sigue funcionando de la misma forma, sigue teniendo esa solidez defensiva, y con un gol en el primer tiempo le bastó, quizás merecía, como dijiste, un resultado más abultado, y un Tottenham que dejó dudas, la realidad, en un partido que en la previa uno decía que debería ganarlo, la verdad es que lo pasaron por arriba. Sí, en los papeles, y yo no tenía esa sensación, si te soy sincero. O sea, creía que era un partido que se le podía complicar al Tottenham, pero la obligación del Tottenham es estos partidos tener que sacarlos adelante si quiere tener aspiraciones altas en esta temporada. Decías lo de la defensa, se le fueron 3 de los 4 defensores y el lateral derecho, que es el único que mantiene, se le lesionó en el arranque del partido. O sea, defensa nueva por completo en el Bournemouth con respecto a lo de la temporada pasada, y aún así el equipo sigue funcionando muy, muy bien. Exactamente. Que veremos para qué está este equipo. ¿Vos cómo lo ves al Bournemouth? ¿Europa League o es mucho? Para estar en la pelea por puestos europeos, creo que puede estar. Que no es su obligación. La obligación del Bournemouth es salvarse tranquilo del descenso. Pero por lo bien que juega este equipo, creo que se puede ilusionar con terminar mitad de tabla, un poquito más para arriba también. Manchester United 3. Acá te vas a hacer un festín más allá de que ganó. Manchester United 3, Barley 2. Bueno, salvó el papelón. En realidad no lo salvó el papelón, le salvaron el papelón por el penal que hace por del Barley. Pasado el tiempo reglamentario, en el tiempo de descuento, le regala la victoria el Barney al Manchester United. El Barney, que es un rival que no tiene jerarquía. La realidad es que no tiene jerarquía. Empata el partido y le hacen un gol sacando del medio. Es un papelón ya haber llegado a esta circunstancia después de la eliminación en Carabao Cup contra el Grimsby, y yo creo que si no ganaba este partido, Amorim para mí lo echaban. Porque viene fecha FIFA y además no solo eran estos resultados, lo que arrastra de la temporada pasada, y además hay que sumarle las declaraciones. Yo no puedo creer las cosas que declara Amorim, que dice que hay momentos en los que se quiere quedar 20 años en el club, hay momentos en los que quiere renunciar, que a veces ama sus goles, a veces los odia. Hay que recomendarle a Amorim que no hable más, ¿no? Sí, es un técnico que me genera ira. Me genera ira de que no lo puedo creer, que todavía siga siendo el técnico. Debería chequearlo, pero creo que también es el peor técnico en cuanto a números de la historia del Manchester United. Sí, debe ser seguro. Debo A mí, chequearlo, pero creo que lo leí. a mí me cae bien Amorim, ¿eh? Ojalá que se quede mucho tiempo más. Y sí, como no lo vas a querer, es un desastre, es un desastre. Es inentendible lo que hace con Diallo de 4. Bueno, eso es lo de menos igualmente. O sea, tiene 18.000 problemas por encima y más importantes que ese, pero todas las decisiones. Amorim tiene cara de Fernando Gago. ¿Me bancás? Sí, 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 Es esa sí, clase puede de ser. técnico. Sí. Técnico perdedor, no vas a ganar nunca nada con Amorim. Creo Caprichoso, caprichoso, terco, necio, todo, sí, es verdad. las declaraciones son pésimas. Entonces yo creo que el Manchester United está perdiendo tiempo con Amorim. Recuerdo al Hacha que le gustaba. Ya lo vamos a traer algún día al Hacha para que hable del Manchester United. Después de volver un papelón. Él lo bancaba. Sí, al Sabíamos Hacha que le tiene, gustan todos, no critica a nadie el Hacha. Es amigo de sabía, todos. sabíamos que tiene algunas opiniones polémicas, pero lo de Amorim es indefendible. Salvó el papelón 3-2. Le anulan, vos no desconfías del No. semiautomático, del offside semiautomático, pero a mí me dejó dudas el offside que le cobran al Barley, creo que era para el 2-2, no me acuerdo. Pero Era para el empate, creo que para el 1-1 era. era para el empate, bueno. Pero le anulan un gol ahí que para mí fue raro, para mí estaba habilitado, y después con nada le generan muchísimo peligro. Decimos,
le costó un rival que en la fecha 1 vos dijiste descenso directo. Primera fecha y Sí. ya descendió. Y quizás no mereció perder contra el Manchester United de visitante, con todo lo que significa y con la diferencia de planteles, porque hizo una inversión gigantesca, Como todos como los viene mercados de pases. haciendo. Como Sí, viene haciendo. y jugadores que vos lo ves en sus clubes anteriores y parecen buenos, parecen interesantes, llegan al Manchester United y es un club que te destruye. Sí, que te destruye. Y sabés que estás complicado cuando llegás a esa situación en la que ya no sabés cómo sacar esto adelante. Cuando llegás a esa situación que no sabes por dónde arrancar para arreglar el desastre, es porque estás complicadísimo y en el corto plazo no lo vas a poder solucionar. Sí, no creo que sea el único problema el técnico, pero los ciclos que ya vienen mal y que vos ves que no la va a poder dar vuelta, yo no entiendo por qué no se corta y aceptás que te equivocaste y empezás un ciclo nuevo. Lo voy a hablar eso de otro equipo, que justamente esta fecha ganó, pero no tengo la sensación de que pueda cambiar mucho la situación de ese club. Creo que estás hablando del partido que sigue, pero del Manchester United, ¿cómo lo estás viendo a los fichajes? Bueno, Cunha salió lesionado. Sí, que me estaba gustando, dentro de todo me estaba gustando Cunha por momentos, en Mbeumo lo mismo, me gustó el partido contra el Arsenal, después no tanto. Sesco me parece que todavía no encaja para nada en este equipo, incluso el partido de Copa de la Liga contra el Grimsby, patea el 10º penal en la tanda, eso yo no lo puedo creer, demuestra una falta de confianza del jugador. Y después, sí, veremos, es difícil jugar en este equipo, pero me parece que tienen características para encajar en el sistema de Amorim. Después, si el equipo no funciona, juega mal, bueno, es difícil también. Sí, comparto. Y bueno, el Manchester United que es inentendible cómo no incorporó un arquero. Bueno, vamos a ver, hoy es el último día del mercado de pases, vamos a ver si llega Dibu Martínez. Esperemos. El Dibu Martínez que uno le recomienda de este lado que salga urgentemente del Aston Villa, un equipo que está en caída libre, a la deriva, que nadie puede esperar cosas buenas para el futuro de ese equipo. No lo tengo anotado en la lista, pero si querés podemos llegar a tocarlo, porque perdió 3-0 contra un gran equipo, contra el Crystal Palace. Sí, Aston Villa que podemos decir más de lo mismo, este partido contra el Crystal Palace, pero por lo menos a diferencia del partido pasado contra el Brentford, en el que iba perdiendo y que el Aston Villa jugó mal, en este por lo menos vi una reacción en el arranque del segundo tiempo. Después está muy mal el Aston Villa, está mal de rendimientos individuales y está también salado porque tuvo situaciones de gol, Watkins se perdió un par de goles y cuando mejor estaba el Villa, que quizás merecía el empate en el segundo tiempo, llega un gol increíble de Geji que mete un derechazo, la clava en el ángulo, Geji, marcador central del Crystal Palace, y bueno, y ahí se termina de sentenciar el partido. Pero el problema que está teniendo el Vila se lo ve apagado, se lo ve disminuido físicamente al equipo por más de que recién arranca la temporada. Y en el banco no tiene ninguna variante, no tiene ninguna solución, no sabes por dónde buscar. Ahora vamos a ver porque va a llegar algún jugador, quizás si se concreta lo de Dibu, puede llegar Jadon Sancho a Aston Villa, que me parece que sería una buena variante, sobre todo en ataque, porque no tiene nada para cambiar los partidos. Lindelof se confirmó que va a llegar para tener una variante más en defensa. Es poco, le va a costar esta temporada al Vila, eso hay que aceptarlo, pero por lo menos algo más porque en estos partidos la imagen fue muy, muy pobre. Es poco y no creo que te solucione nada, porque Lindelof no sé si es un salto de calidad y Jadon Sancho nunca terminó de rendir en ningún lado, más allá del Borussia Dortmund cuando tenía Sí. 12 años. Después de ahí, nunca más. No funcionó en ningún Bueno, lado. pero lo que vimos, la versión de Sancho que vimos en el Chelsea, dentro de todo, viste, te puede aportar algo. Poquito, sí, es verdad. Y se le fueron más jugadores, se le fueron Rashford y Asensio, se le fueron Bailey y Jacob Ramsey. Se le acortó mucho el plantel a las Aston Villa. Volvió buen día, que creo que en este partido entró dentro de todo bien, pero los jugadores que estaban en un muy buen nivel en temporadas pasadas, por ejemplo, Morgan Rogers la temporada pasada fue uno de los mejores jugadores de la Premier League, y ahora está apagadísimo Morgan Rogers. Y bueno, me está haciendo acordar también un poquito a cómo se fue Unai Emery del Villarreal, que después de hacer muy buenas temporadas, tuvo un muy mal arranque en su última temporada y bueno, se terminó yendo medio mal. Bueno, me está dejando esa sensación esta temporada, por lo menos el arranque que está teniendo en Aston Villa, que puede llegar a ser el final de Unai Emery. Sí, puede llegar a ser. La realidad es que a mí me parece que el principal problema acá es la falta de jerarquía en el plantel. No tiene nada. Tiene un plantel cortísimo y con jugadores titulares muy bajos. West Ham 3, Forest 0. Batacazo, puede llegar a ser. Sí, 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 sí. En realidad lo dije mal. Nottingham Forest 0, West Ham 3, que fue un partido que no refleja el resultado, quizás.
No, fue un resultado sumamente mentiroso, porque el partido la verdad que era para un 0-0 clavado, incluso creo que el Forest lo estaba buscando un poquito más el partido, desde la intención, quizás las más claras las había tenido el West Ham, pero lo estaba buscando más el Forest, y se abre en el final, y después se termina desarmando el Forest y lo termina goleando el West Ham. El penal que le cobran al West Ham yo creo que no es, pero el gol clave es el de Bowen, que es para el 1-0, un gol de otro partido, si se quiere. Jugó muy bien Paquetá, que participó en los 3 goles, hizo el penal, recuperó la pelota en los otros 2. Bowen también hizo un muy buen partido. Creo que las dos conclusiones positivas que se puede sacar en el West Ham son los ingresos de Callum Wilson, que también jugó muy bien más allá del gol, y Summerville, que entró bárbaro y que en este equipo yo creo que tiene que ser titular. Un jugador muy desequilibrante, que había sido el mejor jugador del Leeds, no la última temporada, sino la anterior en el Championship, y estuvo mucho tiempo lesionado la temporada pasada, pero me parece un jugador muy, muy interesante. A mí me encanta Summerville. Yo me acuerdo que me gustaba lo poco que lo vi en el Leeds de Bielsa, que ahí Sí. ya empezó a jugar y jugaba muy bien, me gustaba. También me gustaba un jugador que nunca terminó de destacar o de explotar, que era el enanito Ñonto. Me gustaba. A mí me gusta Newton. El tema, le falta gol, le falta ser más determinante, pero me parece que es un jugador que tiene características interesantes. Bueno, estaba Tyler Adams, mi jugador. Era un buen equipo y Summerville es un jugador fetiche, podría decirse, que a partir de su ingreso quedó en la foto de los 3 goles. Fue determinante, que para mí sí fue penal, ¿eh? Para mí Es discutible, porque hay contacto, pero para mí intenta sacar la pierna el jugador del Forest y el contacto lo provoca Summerville. batacazo del West Ham, que mostró quizás una imagen de rebeldía que no venía mostrando, que es algo positivo, y tiene jugadores como para algo más de lo que venía mostrando en y de lo que viene mostrando en el 80-90% de esta Premier League. Sí, totalmente. Yo tenía pensado lo que iba a decir si el West Ham perdía este partido, porque me parecía el momento ideal para cambiar de técnico en el West Ham si perdía este partido contra el Nottingham Forest. Por lo mal que viene jugando el West Ham, porque creo que Graham Potter no mejoró nada de este equipo, y porque la fecha FIFA le da cierto tiempo de trabajo a un nuevo técnico, y me parece que hay uno libre, que es Gary O'Neill, que hizo un muy buen trabajo en el Bournemouth y en el Wolves, que se podía acoplar muy bien a este plantel que tiene el West Ham, me pareció una muy buena opción. Pero bueno, la verdad que el West Ham termina ganando quizás con justicia, resultado muy mentiroso, pero bueno, veremos si puede construir a partir de esto Graham Potter, porque la verdad que sigue siendo un equipo que tiene que mejorar muchísimo. Pasamos al segundo batacazo de esta fecha. Brighton 2, City 1. Inexplicable el partido que pierde el equipo de Pep Guardiola, que pareciera que no le termina de agarrar la mano Guardiola al equipo y que no tiene los jugadores que uno esperaba o que él mismo esperaba. Sí, a mí me gustó el City el primer tiempo en este partido. Sobre todo me gustó tácticamente porque cambió el esquema con el que venía jugando el City. Jugó un 4-3-2-1 este partido. 4-3-2-1 con Oscar Bob y Marmoush cerrados atrás de Haaland, con los dos internos adelantados y generó una buena superioridad ahí en la mitad de cancha. Le manejó muy bien la pelota. La amplitud se la dieron los laterales, algo que me parece totalmente lógico. Si tenés a Induri, Ainuri no puede jugar cerrado, armando una línea de 3 cuando tenés la pelota. Tiene que jugar bien alto y dándote amplitud por izquierda. Entonces, en ese aspecto me pareció un equipo muy lógico el que armó Guardiola. Y el primer tiempo, la verdad que me había gustado. Se pudo ir ganando por más goles. Y después el partido se le termina escapando. Un penal aislado, quizás había tenido alguna chance el Brighton en el partido, pero ese penal creo que termina cambiando totalmente el desarrollo. Hasta el gol, una jugada más. Era todo el Manchester City, pero tiene buenos jugadores, pero le faltan jugadores determinantes arriba que te puedan cambiar un partido y que tengan gol. Porque Marmoush quizás es de los que más goles tiene, más gol tiene, pero no termina de ser un jugador con mucho gol. Oscar Bob me encanta, es un jugador desequilibrante, pero no me parece que esté para ser el titular del Manchester City y los mediocampistas. Ninguno tiene gol y tampoco tiene variantes, Mm. porque ¿quién entraba? No. Bueno, entró Doku, por ejemplo, pero bueno, Doku es un jugador desequilibrante, pero lo mismo, no es determinante. Yo creo que hay que analizar al City partiendo desde otra realidad, y es que tiene menos que años anteriores y tiene menos que el Liverpool y el Arsenal. Entonces, partiendo de esa realidad, te puedo decir, bueno, el primer tiempo para lo que tiene el City me gustó. Ahora, con las inversiones que hace este club, me parece que este plantel no está acorde a las pretensiones del Manchester City. Sí, me parece igualmente difícil que vuelva a tener algo parecido a lo que tenía, porque el tiempo pasa y es muy difícil
tener jugadores a la altura De Bruyne, de Rodri, de Bernardo Silva, de Mahrez en su momento, Sterling en su momento, sí, sí. Sterling, Gundogan. Walker también. Es difícil tener tantos jugadores a ese nivel, porque la realidad es que fueron aciertos absolutos y jugadores que estuvieron mucho tiempo en un nivel altísimo, en un Sí, funcionamiento que a todos les sentaba bien. era un equipo un club que invertía muchísimo dinero, pero que lo invertía, podemos decir, prácticamente a la perfección durante muchos años y por eso tuvo los resultados que tuvo, más allá de tener, que yo creo que sigue siendo para mí el mejor técnico del mundo, Guardiola, que del funcionamiento y de las variantes tácticas te da un plus. Pero bueno, hoy parte de otra realidad el Manchester City y creo que puede volver a ser, no creo que tan mala como la temporada pasada, pero creo que puede volver a ser una temporada en la que le va a costar bastante. La realidad es que siempre que estuvo bien todos estos años es porque tenía una base de equipo y cambiaba quizás posiciones para renovar. Pero el equipo, la base y el funcionamiento era la misma. Acá es un plantel casi totalmente nuevo, porque los mejores jugadores de esos equipos ya no están. Entonces, Sí, es como que tiene que renovarse el Manchester City y le está costando. Tiene que reinventarse, sería la palabra. sí, sí, una renovación que empezó, te diría que a mitad de la temporada pasada, porque muchos de los jugadores que estamos viendo en el equipo de hoy llegaron hace 6 meses al Manchester City, como Nico, Kusanov. Bueno, sí, va a tener que reinventarse y va a ser un proceso que le puede llegar a costar un par de temporadas al City. Próximo partido, gran victoria del Brighton 2-1. Liverpool 1, Arsenal 0. ¿Te dormiste? Me dormí. La verdad que por las expectativas y por todo, un partido que todo bien con el Arsenal, pero me pasa lo mismo que me pasaba con el City. Me aburre y un Liverpool bajísimo. Estoy caliente, ¿eh? Bueno, Estoy enojado con bueno, los dos sí, sí, equipos. lo noto, yo estoy contentísimo. 9 de 9, punteros. Merecía tener 3 puntos, 3 empates. No, contra el Bournemouth merecimos ganar. Contra el Newcastle hasta te acepto una derrota, porque fue un papelón el partido que hizo el Liverpool. Y este partido creo que era para empate, pero también me parece un justo castigo para el Arsenal por la mediocridad, la austeridad en el planteo, haber terminado perdiendo este partido. El problema creo que ya es tuyo, si seguís teniendo las expectativas altas en un partido en el que está el Arsenal contra un equipo del Big Six. Ya se sabe lo que va a hacer, ya se sabe que el partido no va a tener muchas situaciones de gol. En la transmisión, ¿sabes qué? El comentarista Espina dijo Qué grande, que Marcelito. sí, a mí me gusta mucho como comentar. Y dijo algo que se repite mucho en este último tiempo, qué maduro está el Arsenal, qué bien está trabajando el partido. Porque yo lo que acepto es que el Arsenal en las últimas 2 temporadas, si se quiere, dejó de ser un equipo boludo. Ya no le haces goles fácil al Arsenal. Como le pasó quizás en la primera temporada en la que pelea la Premier League, que para mí fue en la que mejor jugó, que se le termina escapando justamente por equipo boludo, perdió puntos que no tenía que perder en la recta final y se le escapó la Premier League. Fue madurando este equipo, pero con esa madurez fue empeorando en el juego. Permanentemente, yo año a año al Arsenal lo veo cada vez jugar peor. Y me parece que tiene jugadores para salir a jugar de otra manera este tipo de partidos. Sí, la realidad es que es un equipo que aburre, que a veces se pasa, tenés razón en eso que decís, se pasa en querer tener tanto la pelota, de manejar el partido, y le falta a veces un poco de rebeldía y de vamos para adelante. Asumir riesgos. No asume riesgos el Arsenal en los No partidos. asume riesgos. Es un punto que tenés, que es un equipo un tanto mediocre en ese aspecto, no asume riesgos. Pero para hablar más del rendimiento del Liverpool que decimos, no merece ganar, no merece tener 9 puntos, pero los tiene. Hay jugadores que, por más que se explica más desde la jerarquía los puntos que tiene el Liverpool que de un funcionamiento, pero me sorprende lo bajo que está Salah. Muy, pero muy malo lo del egipcio en este arranque de temporada. Sí, yo no le recuerdo un arranque de temporada tan malo. Sí, haberlo visto en algún momento, en alguna temporada en un nivel similar. Muchas veces el bajón venía en la segunda mitad o después de la Copa África. Esta temporada además hay Copa África. Pero un inicio de temporada tan malo no le recuerdo a Salah. La verdad que llamativo, hasta no gana duelos individuales, controles que se le van a 2 metros. La verdad que está jugando realmente mal. Y bueno, y después Florian Wirtz me parece que es otro partido flojo de Birch que no termina de encajar en el equipo. En este partido creo que hubo pocos rendimientos altos. Creo que Szoboszlai volvió a jugar bien de lateral derecho y además te gana el partido él solo con un gol que creo que es digno de Puskás, ese gol tiro libre infernal. Y después creo que los defensores jugaron bien, pero del medio para arriba
Ekiti que tuvo un mal partido, Gakpo poquito, McAllister no jugó bien tampoco. Me parece que los puntos altos en este partido estuvieron en Konaté, que lo había criticado mucho el partido pasado, ahora jugó bien Konaté, Kerkez hizo un buen partido, sobre todo en defensa, y Szoboszlai que fue la figura del partido. Y veníamos diciendo desde la primera fecha, sobre todo yo, le cuelgo la medalla, de que no venía jugando bien el Liverpool. Por más de que había ganado en el debut, no me había parecido que desde los rendimientos individuales, desde el funcionamiento, a mí al menos, me haya conformado. Me parece que desde el funcionamiento, no desde los puntos, pero sí desde el funcionamiento está en deuda todavía por el plantel que tiene, por la inversión que hizo y por la diferencia que tiene sobre todo con el resto de los equipos. Porque con el Arsenal quizás no tanto, pero sí tiene una diferencia de plantel y por lejos el mejor de la Premier League. Sí, pero a ver, creo que también hay que acostumbrarse a que el Liverpool con el plantel que armó para esta temporada, se supone que se va a llegar Isaac en este día que estamos grabando el video, que es el día de cierre del mercado de pases. Entonces, con el plantel que tiene el Liverpool, debería empezar a ganar partidos por jerarquía individual como tantas veces han hecho otros equipos. El Manchester City un montón de veces en estos últimos años ganó partidos por jerarquía individual. Bueno, el Liverpool debería empezar a hacer eso mucho más seguido también, por más de que en el juego tiene que mejorar y mucho. Y después el Arsenal, en estos últimos años, lo mismo, ganó tantos partidos con tan poquito que una vez ganarle con poquito, la verdad que es satisfactorio también. Y además hay que decir que se le corta la racha al Arsenal, que te llevaba más de dos años sin perder con equipos del Big Six. 2 temporadas completas hizo y bueno, ahora se le cortó esta racha. Que casi la sigue manteniendo. El mediocre Arsenal, le vamos a empezar a decir. Que bueno, igualmente era un resultado que se esperaba quizás. Yo creo que se conformaba el Arsenal con el empate, que lo respetó mucho al Liverpool. En la realidad, quizás no ameritaba tanto respeto y esa pose tan defensiva. Y bueno, le terminó saliendo el tiro por la culata. Sí, y además está bien, faltaba Saka como titular, faltaba Odegaard, pero el equipo titular del Arsenal sigue teniendo mucho, mucho nivel. Y me parece que el Arsenal tiene un plantelazo y que tiene que cambiar un poco el estilo Arteta si quiere tener aspiraciones importantes en esta temporada. Cerramos Premier, cerramos el repaso de la fecha, pasamos a 11 de la fecha, jugador de la fecha, gol de la fecha, partido de la fecha. Arrancamos con el 11. Vamos con el 11. Al arco, Ah, yo, pará. Si querés, puedo hacer una breve mención al resto de los partidos de la fecha que no los mencionamos, de los que no hablamos. bueno, dale, cortito. Rapidito, rapidito, sí. El resto de los partidos de la fecha, Sunderland que volvió a ganar. 6-9 el Sunderland, un muy buen arranque, le ganó sobre la hora al Brentford. Anthony Taylor, el árbitro, inventó un penal para cada lado. Espantoso el arbitraje. Después el Wolves, tu candidato a descenso, volvió a perder. 0-9 el Wolves, perdió de local contra el Everton. Terrible el arranque. Vamos a ver si puede levantar después de la fecha FIFA. 3-2 con un muy buen partido de Bury Hall, gol y asistencia a la figura del partido. Y Leeds Newcastle, 0-0, partido aburridísimo. La verdad que fue un embole total ese 0-0 entre Leeds y Newcastle, pero me parece un punto valioso para el Leeds que arrancó con 4-9, así que bien, bueno, sumando por lo menos, más allá de que en ataque no se le cae una idea al Leeds. ¿Ya está? ¿Esos son todos? Y si hablamos de 7, si no me Ah, equivoco, hablamos de 7, nos faltaban 3. bueno, cortito, más cortito de lo que pensaba. Arrancamos con el 11. Al arco, me gustó mucho, mención honorífica para el arquero del Manchester City, que, bueno, por más de que perdió 2-1, sacó un par de pelotas bárbaras. Me parece un gran partido, el mejor desde que arrancó. No me había convencido en los primeros dos. En este sacó un par de, dos, tres. Estamos hablando de Trafford, que, bueno, no le alcanza ante el gran nivel de Vicario, que ya fue mencionado la fecha pasada, que no ganó por poquito. Sí. Esta vez se lo merece Vicario, el arquero del Tottenham, en la derrota ante el Bournemouth. Figura en una derrota es preocupante. Bueno, Trafford hubiese sido lo mismo. Y figura dos veces, también es preocupante, quiere decir que te llegan mucho. Sí. Número 4, regalado quedó esta mención. Estamos hablando de Szoboszlai, gol de tiro libre, volvió a jugar bien de número 4. Poco para decir. Sí, que en los duelos no sufrió prácticamente nada con Martinelli. Después, importante en el juego también, que se cerraba y se sumaba a la mitad de cancha cuando el Liverpool tenía la pelota y el gol espectacular. Es difícil igualmente sufrir con Martinelli. Eh, Bueno. es difícil, es la Está realidad. flojo Martinelli, está flojo. A mí me gusta, pero está flojo Martinelli. Desde la primera Quedás- temporada esa que el Arsenal le ganaba, hace 2 temporadas fue, que ganaba todos los últimos Sí, minutos, sí. la anterior y esta muy flojo. Número 2, del Crystal Palace, golazo, 3-0 ganaron contra el Aston Villa. Hablamos de Gehi. Sí, Mark Gehi, que en realidad es un central zurdo, ¿no? Juega en una línea de 3 como stopper izquierdo, pero
los centrales nos permitimos reacomodarnos porque tenía que estar con el golazo que hizo, además jugó muy bien. Veremos si fue su último partido en el Crystal Palace porque también está sonando para llegar al Liverpool en este día. Número 6 del Bournemouth. ¿Marco se llama? ¿O estoy loco? Sí. Marco Senesi. ¿Marco o Marcos? Marco, creo que es Marco, sí. Marco Senesi. Otro más del Bournemouth, el número 3, Truffert, y no va a ser el último. Ah, mira, me lo cambiaste, ¿eh? Había uno que me lo sacaste, del número 5. Sí, pero bueno, ya tenemos estos dos y va a haber uno más del Bournemouth. Senesi hizo un partido, creo que el mejor partido que le vi hacer en el Bournemouth, en la Premier League. Y Truffert, este lateral que llegó esta temporada, y la verdad que hizo un muy buen partido, sobre todo en ese sector izquierdo, Kudu, que la verdad que no lo siguió en ningún momento del partido, y sobre todo en el primer tiempo jugó muy bien Truffert. 4-2-3-1. Vamos con el doble 5. El primero lo voy a decir yo, Moisés Caicedo, por más de que Enzo Fernández metió un gol, una asistencia. Caicedo fue la figura de la cancha contra el Fulham y ya tiene su tiempo en la Premier y cada vez juega mejor. Muy bien, Caicedo muy consolidado. El otro, el que lo va a acompañar en el doble 5, por la duda me lo dejaste a mí, ¿no? Dewsbury Hall, gol y asistencia en el Everton en la victoria contra el Wolves, así que tenía que estar. Otra vez, jugadores del Everton, un buen síntoma para el equipo. Pasamos con los tres del medio. Vamos primero con el wing por derecha del Bournemouth. Pensé que lo ibas a decir, lo digo yo. Chao. No, Semenyo. Por izquierda, Semenyo. Semenyo por izquierda. Bueno, lo dijimos al revés. Por derecha, entonces, Bowen del West Ham. Partidazo. Casi hace el gol de la fecha. No se lo vamos a poder dar porque se lo robó Wilson. Era un Increíble, gol ¿eh? infernal. Era un gol infernal. Cambeteó a 4 jugadores y Wilson se la sacó cuando estaba por definir. Lo quería matar. El partido estaba 3-0, ¿no? Ya estaba definido. Pero creo casi le pegó una piña a Bowen a Wilson cuando le robó el gol. Y Wilson no sabía dónde meterse, lo miraba y le decía, No. perdona, pero te lo robé. Bueno, Semenyo y Bowen por los costados. Semenyo que repite, puede ser Sí, el primero, repite. No, en realidad no repite, pues tuvo la primera o fecha. la primera fecha. Sí, ¿Puede ser el pero primero que repite o repitió uno en la semana pasada? no, la semana pasada no repitió ninguno. Va a repetir otro más, pero bueno. Ahí está, es verdad, va a repetir otro más. Bueno, Semenyo el primero en repetir. Pasamos con el enganche. Hablamos de el brasileño, Paquetá, que por más de que haya jugado un partido desastroso, con ese festejo a mí me compró y hubiese ingresado igual. No, pero jugó muy bien, participó en los 3 goles, muy influyente, hizo el penal que lo pateó bien también. La verdad, bastante nenazo el festejo, hacer el festejo de Paquetá. Qué mística, qué mística. Y sería increíble que ahora aparezca la noticia de que se va del Aston Villa, no, perdón, del West Ham, sería la frutilla del postre. Al Aston Villa, que es el club del que venía sonando. Sería espectacular. Y pasamos con el número 9. Este sí que va a repetir nuevamente por segunda fecha consecutiva, es decir, que va a sumar 2 puntos para la tabla. Estamos hablando de Joao Pedro del Chelsea. Gol, un salto de calidad enorme en relación a Jackson, que desde que llegó ya con el Mundial de Clubes, en estas 3 fechas de la Premier League, es el mejor jugador del equipo de Londres. Sí, además salvó una pelota en la línea y la verdad que volvió a jugar muy, muy bien Joao Pedro. Cerramos con el jugador de la fecha, así mostramos la tabla. Jugador de la fecha se lo vamos a dar a Sobolay, obviamente. Se lo vas a dar porque acá Ah, yo se decís lo doy nada más. vos. Sí, puede llegar a ser. Puede llegar a Y ser. Te la voy a dar. Sí. Soboslai, jugador de la fecha, suma 3 puntos en esta tercera jornada. Aparece en pantalla la tabla. No me acuerdo ahora, pero creo que los 3 primeros son Timber, Reinders, Soboslai Reinders, Soboslai. y se suma Joao Pedro, que llega a 3 con Yo la Pedro con 3 sumatoria doble de esta fecha. Y después se y venido con 2, Semenyo. vendría. Semenyo con 2. Espectacular. Ya se va armando la tabla, se va poniendo interesante. Pasamos a. El técnico de la fecha. ¿No lo dijimos? Esto lo decís vos. Sí. Andoni Iraola, el técnico del Bournemouth, creo que fue no solo la victoria más destacada de la fecha, sino la actuación, por cómo jugó su equipo. Mereció golear al Tottenham en la cancha del Tottenham. Puede decir, bueno, la victoria del Brighton, sí, pero en el desarrollo no fue tan superior al Brighton. Fue un partido bastante parejo. Lo del Bournemouth fue impresionante. Estoy totalmente de acuerdo. Pasamos a el gol de la fecha. El de Soboslai, lógicamente. Gol infernal. O vos tenés otro. Lo pusiste en No, todos lados. no, no, ¿cómo no va a ser el de Soboslai? Incluso si hacía el gol Bowen, yo se lo iba a querer dar a Soboslai también.
No, ahí hubiese ganado Boca. Y pasamos al partido de la fecha. Este lo tenemos que sacar. ¿Qué es el partido de la fecha? Es el Bueno, peor partido de la premio de la fecha. historia. El premio partido de la fecha. Se lo A ver, podemos ¿a dar. quién se lo vamos a dar? Yo se lo voy a Y dar al, al Wolves bueno, Everton. está bien. O Yo se le lo iba a dar podríamos dar un. al Manchester United. Claro, United y Barney para que ganen un premio esta temporada que después no van a ganar ninguno otro. Bueno, se lo vamos a dar al Manchester United, un premio. Bueno, cerramos. Habrá lo mismo que dijimos en el del fútbol argentino, contenido de la Premier League en esta fecha FIFA. Veremos qué se nos ocurre, algo más divertido y dinámico, no tan analítico y serio. Así que nada, pongan like, suscríbanse y como dice el bicho, Campanita. activen la campanita. Nos vemos.